Buenas tardes para todos, mi nombre es Holman Fuentes. Para la presente evaluación del diseño, dice que lo primero que tengo que hacer es calcular y clasificar los esfuerzos normales en cada una de las barras de la estructura. Se debe hacer una verificación aplicando criterio de factores de seguridad. Para calcular el esfuerzo normal, eh, se debe tener en cuenta la fuerza y el área. Entonces, la fuerza pues ya la conocemos aquí según nuestra tabla en cada uno de los elementos. Y el área se saca multiplicando por 2 el área del elemento según este perfil, digamos, según las especificaciones de este perfil, el área de este perfil es de 582 milímetros al cuadrado, multiplicado por 2 y dividido entre 1000 para que el área nos dé en metros al cuadrado. Ya teniendo este dato, el área del perfil es igual a 0,001162 metros cuadrados. Entonces, despejando la fórmula de fuerza sobre área, nos va a dar un esfuerzo admisible de todos estos datos de esta columna en esta primera tabla. Luego nos dice que tenemos que calcular factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Los elementos en tracción se verifican bajo esfuerzo. Lo primero es verificar los elementos en tensión, más bien. Y los elementos en compresión se verifican bajo carga crítica con fórmula de Euler, donde nos dice que si hay algún factor de seguridad menor a 3 se debe redimensionar o rediseñar el elemento. En esta primer parte donde se hace la verificación de los elementos en tensión, bajo esfuerzo se debe tener en cuenta la fórmula para verificar el factor de seguridad en base a resistencia a la cedencia, el factor en el material respecto a la resistencia a la cedencia en tensión, que es cuando el material apenas tiende a alargarse o a ceder antes de cortarse o romperse, en megapascales es de 250. Este valor se debe tener en cuenta en la fórmula, ya que la fórmula de factor de seguridad, teniendo en cuenta la resistencia a la cedencia, es igual a la resistencia a la cedencia del elemento del perfil entre el valor admisible que ya lo hayamos anteriormente acá. Entonces, estos dos, la resistencia sobre el esfuerzo admisible, me va a dar un valor que es el de factor de seguridad, ¿ya? Para solamente los elementos en tensión, generando así otra tabla donde se apartan los elementos de tensión de los elementos de compresión. Y se nota que los factores de seguridad que hallamos son mayores a 3, entonces indica que la estructura va a tener buena resistencia aún y está bien diseñada. Para la segunda parte dice que los elementos compresión se verifican bajo carga crítica. La carga crítica, según fórmula de Euler, es igual a pi al cuadrado por módulo de elasticidad del material, el módulo de elasticidad del material por eh, por el momento de inercia del área menor. Entonces, esto sobre la longitud al cuadrado de los elementos en cada una de estas longitudes. Bueno, teniendo el momento de inercia que es determinado por el teorema de Steiner, donde me dice que los momentos de inercia en ejes X y Y son igual a la a los ejes centroidales en X o en Y por las distancias en Y o en X más el área, ¿sí? Esto sumado dos veces me va a dar como resultado
dos momentos de inercia en X y momento de inercia en Y, los resultados. Estos dos resultados se debe escoger el menor para despejar la ecuación de Euler, en donde tenemos que la carga crítica es igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad, que es este, 200. Se lo encontramos aquí también, módulo de elasticidad del material en gigapascales, ¿sí? Por el momento de inercia, que es este, que le seleccionamos, que vendría a ser en el eje X, dividido en la longitud del elemento, pero al cuadrado. Esto nos da una carga crítica de 293,47. Y enseguida calculamos entonces el factor seguridad en base a esta carga crítica hallada por la fórmula de Euler, donde el factor de seguridad es igual a la carga crítica sobre el valor admisible o la fuerza de estos elementos en compresión. Estas fuerzas, esta carga crítica sobre estas fuerzas, lo cual nos da un segundo factor de seguridad para los elementos en compresión. Igualmente siguen por encima de 3. Para determinar que tanto los elementos en compresión como los elementos en tensión están cumpliendo con los factores de seguridad mínimos para soportar cargas mínimas o mayores. Muchas gracias.